Esa mañana, el martillo municipal cayó 3 veces, y el inspector gritó: «¡Derriben ese garaje ahora!». Diego abrazó a sus mellizos, se subió a un auto cubierto de polvo y giró la llave. Nadie esperaba oír ese rugido un sonido metálico, fino y profundo, como un león despertando en una catedral. Las retroexcavadoras se detuvieron. Un coleccionista millonario dejó caer su bolígrafo. Y el viejo don Abel susurró: «Muchacho, eso vale más que toda esta cuadra». «¿Cuánto?», preguntó Diego con la voz temblando. Don Abel ni parpadeó. «El precio de tu libertad». El garage que olía a lluvia vieja. Diego le temblaban las manos por costumbre, no por frío. Aprendió a que el pulso le brincara desde que perdió el empleo en el taller y con él la poca paciencia de su suegra. Tenía 34 años, 2 hijos de 8, Luna y Mateo, y una casa prestada que cada día se sentía menos suya. Lo único totalmente suyo era una caja de herramientas con iniciales grabadas a golpe de punzón and G, el recuerdo más útil que le dejó su padre esa mañana. Mientras buscaba monedas para el bus, el teléfono vibró con un número desconocido. Contestó con ese: «¿Aló? ¿De quién espera malas noticias, Diego Gálvez?». «Habla el licenciado Romero. Le notifico que el señor Camilo Larrinza falleció. Usted figura en un documento. Debe pasar por mi oficina. Es sobre un inmueble». En Diego arqueó la ceja. Ese nombre era un rumor en la familia Camilo, el tío abuelo excéntrico, piloto, aficionado y mecánico de genio, que un día cerró su taller y desapareció de las reuniones. La última vez que alguien lo vio fue saliendo de una subasta con un sombrero ridículo y una sonrisa de alguien que sabe secretos. «¿Un inmueble?», repitió Diego, y se sintió torpe al pronunciar una palabra que nunca había metido en su boca. «Un garaje antiguo. Está en inventario municipal, a punto de demolición. Tiene 72 horas para hacerse cargo, o el lugar se pierde. Traiga su identificación». Encolgó y se quedó parado, con la respiración corta. Un garaje no sonó a herencia, sonó a deuda. Pero su instinto, ese zumbido sutil que solo aparece cuando algo grande se asoma, le dijo que fuera en el portón oxidado. El garaje estaba al final de una calle que olía a maíz tostado y lluvia vieja. Era una nave baja, con techo de lámina vencida, un portón verde devorado de óxido, y un rótulo borrado: «En Taller Larrinza, Motores y Milagros». La municipalidad había pegado una cinta amarilla y un papel con letras de amenaza: «Demolición programada, Diego Gálvez». Una voz áspera lo llamó desde la sombra. Salió un hombre flaco, bigote cano, ojos vivos. «Soy Abel. Fui la mano derecha de tu tío abuelo. Llegaste justo». Diego no sabía si saludar o pedir disculpas por no haber llegado antes en la vida. «Tengo 72 horas», dijo. «Menos en la ciudad trabaja rápido cuando le conviene». Abel rió sin humor. «¿Traes la llave?». El licenciado Romero, que había prometido llegar, apareció con su portafolio y el aliento a café. Les entregó un sobre. Dentro, una llave plana, de dientes chiquitos, y un papel con tinta seca para el que no tiene, pero nunca roban para el que perdió, pero nunca soltó a los suyos. «Ansí. ¿Abriste esto, Diego?». «Abre también el portón». «Sellan». Diego tragó saliva en él. Metal entró en la chapa con un quejido. El portón subió a la mitad y se trabó. Abel empujó con hombro viejo pero testarudo. Cedió un poco más. Y entonces llegó el olor a aceite, cuero, papel de periódico, humedad y una nota de gasolina que algún día fue joven. La primera imagen no emocionó a nadie. En cubiertas grises, polvo grueso, estanterías vencidas, cajas con maderas y fierros, un banco de trabajo pálido. Una radio a válvulas dormía en un rincón. Nada brillaba. Nada decía 150 millones. Decía chatarra. «Lo siento, licenciado», dijo Diego, temiendo que todo fuera un chiste cruel. «No tengo para limpiar ni para mover esto». Romero carraspeó y se puso el tono de quien recita la ley. «La herencia es el inmueble, con su contenido. Pero la ciudad tiene preferencia si el lugar está en ruinas. Si demuestra valor histórico, podemos pelear prórroga. Si no, el lunes entra la retro». Abel se adelantó, agarró una sábana, y menoseó una teatralidad que no cabe en un viejo de manos curtidas. La jaló. Debajo, lo imposible, una curva baja, cerrada y pura, piel roja, bajo el polvo. No era on. Cualquiera era el rojo exacto que la sangre envidia cuando quiere verse bien. El círculo de la llanta tenía radios finos como telarañas de acero. ¿Eso? Diego ni acabó la frase. Abel sonrió con apenas la esquina de la boca. «Si digo el nombre, nos cae media ciudad. Por ahora, es un auto. Y ese auto no está solo». Levantaron otra sábana. Luego otra. Cada arrastre levantaba polvo. Wildlet. Había formas clásicas, capós largos, parrillas cromadas que parecían sonrientes, puertas de alas, y al fondo, casi riéndose de todos, un bulto ancho con perfil de bala. «Tu tío no coleccionaba por moda», dijo Abel. «Rescataba almas». El licenciado Romero se había quedado estático,
con el bolígrafo flojo. Por primera vez, su voz le tembló a él. Si alguno es auténtico, estamos hablando de que no te alcanza la lengua para decir el número, cortó Abel. Andiego se acercó al rojo. Con el dedo, dibujó un semicírculo en el polvo y descubrió un pedacito de escudo ovalado. No se atrevió a limpiarlo entero. Era como destapar una reliquia con manos sudadas. Los enemigos que huelen el dinero antes que tú, las noticias corren más rápido que el buen juicio. Ni 20 minutos habían pasado cuando un pick-up blanco se parqueara torcido frente al portón. Se bajó un hombre de camisa entallada, lentes oscuros, sonrisa que se ensaya frente al espejo para cerrar tratos de madrugada. Rulo, murmuró Abel, y apretó los dientes. Remolques y favores municipales, donde huele a oportunidad. Llega con la lengua afuera. ¡Qué sorpresa, don Abel!, dijo el recién llegado, sin quitarse los lentes. Vengo a ayudar. Este lugar es peligroso. Yo les hago un precio por Hechiraj, desechos. ¿No? Heidi secos, respondió Diego. Claro que los hay. Rulo se inclinó, miró por debajo del portón, y algo en el brillo de su sonrisa se fracturó. Bueno, algunos desechos los puedo custodiar, ya sabe, por seguridad. Municipal en otro vehículo frenó al borde de la acera. Esta vez un sedán gris impecable del que bajó una mujer de cabello recogido, blazer claro, tenis blancos caros, aplauso silencioso a sí misma. Había llegado temprano ver a Santilén. Susurró Romero con una mezcla de miedo y admiración. An coleccionista, an compra antes de que se anuncie, vende después de que olvida. Si te sonríe, ya perdiste en Vera. No habló de desechos. Habló de apoyo. Dijo que la demolición podía evitarse con una donación cultural. Habló como si cada palabra tuviera un IVA distinto. Señor Gálvez. Sonrió. Puedo liberarlo de este peso. A cargo de un problema caro. Yo en cambio tengo bodegas, gente, seguros. Usted necesita respirar. Le compro el contenido para que no cargue con lo que no puede. Pago hoy mismo. Diego tragó. Su instinto le gritó, no. Pero la billetera vacía y la cara de sus hijos dormidos en colchones finos le susurraba, piénsalo. Abel le pellizcó el antebrazo. Los depredadores siempre llegan primero. Los amigos llegan tarde, pero llegan. Compra horas, no decisiones. Horas, repitió Diego. Respiró, se plantó y dijo, no vendo nada hoy, ni un tornilo. La sonrisa de Vera se quedó, como foto de pasaporte. Rulo se burló con un después. No llore. Se fueron sin irse, se quedaron estacionados, hablando por teléfono, llamando a alguien. Quizá a todos en el primer secreto a números que no coinciden. Abel señaló una puerta lateral. La oficina, dijo. Si Camilo dejó pistas, están ahí. Cruzaron un pasillo anémico de luz. La oficina era un cubo de polvo con 2 sillas, un calendario de hace 27 años y un mapa de carreteras con chinches de colores. En la pared, una foto enmarcada en Camilo joven, sonrisa torcida, junto a un automóvil verde botella, con capota beige. Atrás, unas montañas borrosas. Tu tío fue corredor, explicó Abel. Amateur, con manos profesionales. Que nadie recuerda porque nunca se cobraron bien. Y compró cosas que no presumió, porque no confiaba en la gente que presumen sobre el escritorio. Una carpeta con el borde doblado, adentro. Hojas con columnas de números que parecían cuenta. De un pulpero honrado en piezas, fechas, llantas, filtros, gasolina. Y al pie algo subrayado 2 veces. Hablan mejor los papeles que yo. A la mitad de la carpeta. Un inventario. Chasis. 07. Motor 12. Chasis 14. Motor 09. Las parejas no coincidían. Abel chasqueó la lengua. Tu tío descasó los autos. Escondió la identidad de cada uno, mezclando chasis. Truco viejo para confundir a buitres. Diego abrió un cajón. Encontró una lata de galletas Abuela María con peso sospechoso. La destapó dentro. Sobres numerados sobre 1 rojo, sobre 2 en plata, sobre 3, bala. Se le subió a la garganta. No aquí, dijo Abel. Afuera hay ojos. Sube el portón solo lo justo para pasar. Cierra, y trabajemos a puerta cerrada. Romero los miró con ansiedad de abogado, que sabe que está pisando una mina. Voy al juzgado a solicitar prórroga por valor cultural, anunció. Preciso fotos, números, algo. Pueden darme un solo número auténtico y abro una puerta. 1. Pero bien, respondió Abel. Y luego cerramos todas las demás. El rojo no respiraba. Hasta que respiró, quitaron la lona con cuidado. El rojo estaba cubierto de polvo, pero el polvo es un maquillaje humilde, retarrado, a corrillas. Revela lo que el tiempo quiere esconder. Abel palpó con dedos de pianista viejo a la altura del parabrisas. Aquí, debajo del labio, susurró, como si no quisiera despertar a nadie más, en la cuadra. Levantaron una goma, y al fondo,
Apareció un golpe de metal grabado con punzón fino, números y letras. No cualquiera. Una secuencia que los iniciados llevan en la lengua como Salmón Romero. Acercó el celular, tomó la foto, y se le escurría la emoción por la comisura del labio como si fuera sopa demasiado caliente. Se fue casi corriendo. Diego miró a Abel. ¿Qué tan grande es esto? Abel dejó escapar aire por la nariz. Si ese número no miente, nos acabamos de meter a una catedral, pero no lo digas aún. Haz algo por mí. Vete por tus hijos. Joy, Acqui. Esta casa se salva con historia, pero se defiende con gente Kizu. Pero el instinto, ese zumbido bendito, le dijo que Abel mandaba ahora. Corrió a la parada. Llamó a su hermana para que ayudara a empacar 2 mochilas. Explicó lo explicable y lo inexplicable con la misma frase. Tenemos una oportunidad. Confía en mí. Regresó con Luna y Mateo al atardecer cuando el cielo se ponía del color de una naranja recién pelada. ¿Aquí dormiremos?, preguntó Luna, con ojos enormes. Aquí. Hoy empieza nuestra casa, dijo Diego. Sin saber si mentían, armaron camas con cartón grueso, colchas rescatadas del cuarto de arriba del taller, y 2 almohadas que olían a almidón antiguo. Abel trajo chocolate en taza de una vecina que había espiado con buena fe, y les dejó pan de yema en servilletas de tela, que no parecían de esta década. Mañana temprano empezamos el descubrimiento, anunció, como quien convoca a una expedición a la primera noche, y el ruido de los muertos con gasolina en las vinazas. Las 3:11 de la madrugada. Diego despertó con el rumor de algo moviéndose en la oscuridad. No irán paso. Era un tic de metal, un clink de enfriamiento en el rojo. Respiraba, o al menos así lo sintió él. Se levantó, tomó la linterna, caminó entre siluetas cubiertas como gigantes tímidos. Pasó la mano por encima del lomo rojo y sintió el frío amable del acero que lleva años queriendo contar una historia. Gracias por aguantar, murmuró, y se sintió ridículo, y a la vez profundamente sincero. Al volver notó una manca de humedad en la pared trasera del taller. Una fisura fina corría de arriba a abajo. Tocó detrás. Sonó hueco. Ese hueco que una vez escuchó de niño cuando su padre escondía el dinero del mercado detrás de un ladrillo flojo. Mañana, se prometió, y se durmió con el último pensamiento atravesándole el pecho. Si esto es real, Neidi Volvora. A decirle a mis hijos, esto no es tuyo. Día 2. La trinchera de Papel Romero. Llamó con la voz doblándose de emoción. La prórroga parcial está en trámite. Necesito respaldo académico. Un perito. Les mando a María Tenorio, curadora del Museo del Transporte. Viene con guantes y lupa. Y buenas noticias, malas en las fotos corrieron. Les va a caer prensa, curiosos, inversores. Que vengan. Tío Abel, aquí no hay shows, hay trabajo. A la media mañana llegó María. 30 y tantos, botas, pantalón cargo, coleta alta, mirada que perfora papel. Saludó sin tarjeta, sacó un cuaderno, guantes, y se inclinó sobre el rojo con una reverencia que solo hacen los que aman las cosas, sin pedirles nada. No los voy a felicitar todavía, dijo. Secan voy a confirmar. Midió ángulos con una regla ridícula. En su pequeñez buscó soldaduras que delataran injertos. Contó los remaches como quien reza. Apoyó la nariz, cerró los ojos, olió cuero y sonrió de lado. Apenas. El olor miente menos que los papeles. Susurró Siganan, con su lupa, confirmó. Lo que Abel sospechaban. Piezas originales. Convivían con injertos astutos. Camilo había desparejado para proteger. Los sobres numerados, rojo, plata, bala, contenían notas precisas a no limpiar con ácido. No tocar este sello. Pintar solo si vas a morir de vergüenza. Y a mano, en algunos márgenes. Bromas internas que humanizaban al mito en sí. ¿Estás leyendo esto? No vendiste a la primera oferta. Bien. Vera apareció de nuevo, como quien pasa casualmente por su barrio. Traía café de especialidad y una sonrisa nueva. Traje pernoctación de prensa para la noche. Sería una pena que la historia la contaran otros. La historia la contará la verdad, dijo María. Y fue la primera vez que alguien le cerró la puerta a Vera con palabras educadas. A la pared, hueca. Diego aprovechó una hora de respiro para volver a la mancha de humedad. Golpeó con los nudillos en hueco, hueco, macizo, hueco. Encendió la amoladora. Abel lo detuvo. Nada de chispa sobre historia. Dame 5. Trajo un cincel, un mazo y una manta mojada. Rompemos como cirujano, no como demoledor. María se acercó sin quererlo, atrapada por el magnetismo de los secretos. Luna y Mateo se sentaron en el piso, con los ojos clavados en la pared, que iba a revelar su primer truco. 3 golpes, un crack, una nube de polvo, un ladrillo que se vence, otro que se deja. Detrás, una cavidad profunda y activa de silencio. Abel metió la mano. Sacó primero un tubo de cuero. Dentro,
títulos de propiedad de carros con nombres viejos, sellos húmedos en el recuerdo, firmas inclinadas con tinta que ya no existe. Sacó luego una caja de madera con cerradura simple. La abrió con una llave minúscula atada con hilo a un clavo del mismo hueco Camilo, pensando en todo adentro. La prueba que separa los cuentos de las cuentas, fotos originales, en blanco y negro y en color, de los autos en pista, con pilotos identificables, fechas, placas, trofeos al fondo. Y, al fondo del fondo, un cuaderno con tapas verdes, gastado, en las esquinas, con el título a mano de Camilo. ¿Cómo esconder un tesoro a la vista sin perderlo para siempre? María respiró hondo como quien sale a la superficie después de una zambullida larga. Con esto, murmuró, le cerramos la boca a cualquier auditor. Si no nos roban antes San Rulo, desde la calle llamó a alguien con un «es hoy o nunca». Vera, también, afuera, mandó un audio en Traigan. El contrato fuerte en la bala. Despiertar estaba el bulto del fondo. La bala. Estaba tapado con una lona gruesa que olía a invierno. Abel la retiró con cuidado. Apareció una forma que parecía de otro planeta en carrocería de aluminio cepillado. Perfil que cortaba el aire solo con existir. Una fila de remaches perfectos como costura de vestido de novia. No tenía cromados escandalosos ni colores chillones. Era sobrio y feroz. No digo el nombre. María sonrió. Pero si esto es quien creo, no estamos en millones. Estamos en leyenda. Diego tragó por enésima vez en 2 días. Se acercó y vio, en el borde del asiento, una inscripción hecha a punzón. Para que alguien llegue, alguien tuvo que guardar. El nudo en la garganta no era por el dinero, era por la frase, mi tío sabía. Dijo, sabía, y te escogió. A ti, contestó Abel. No, poor Sangre, poor Turkedad. La gente correcta no siempre está en la familia. A veces solo comparte el mismo tipo de hambre. A la visita que no debió entrarla. Prensa. No llegó esa tarde. Llegaron otros 2 hombres de trajes baratos y sonrisas cortas. Se presentaron como inspectores de seguridad privada. No enseñaron credenciales. Por orden de la alcaldía. Debemos revisar que no haya riesgo estructural, dijo. El más alto Nabel los vio con esos ojos que calculan distancias, al mismo tiempo que adivinan intenciones. La alcaldía, yo la huelo. A 3 cuadras, respondió. Ustedes huelen a notaría Truchambera, sin perder compostura. Intercedió, muchachos, calma. Nadie entra sin consentimiento. Diego, ¿quieres que llame a mi abogado? Llame a quien quiera, pero no pasará nadie, dijo Diego. Y se sorprendió de que su voz sonara así de firme. Si van a entrar, traigan orden firmada y una Biblia para jurar que no van a tocar nada. A los inspectores endurecieron la mandíbula y se fueron prometiendo volver. Regresaron al rato con varias camionetas y un inspector municipal verdadero, casco blanco, cara de lunes eterno. La estructura está comprometida. El techo puede venirse abajo. Tendremos que adelantar la demolición. Mañana, a las 10 San Diego. Sintió que el piso le hacía una broma cruel. Abel apretó la herramienta como quien prepara una defensa con uñas. María levantó la mano. Si toquen algo, destruyen patrimonio histórico en investigación. Me hago responsable pública y penalmente. Denme 24 horas y les pongo aquí a un juez. Si hace falta, el inspector se rascó la sien. Dudón Rulo sonreía como gato con su plato. Vera no sonreía, pero sus ojos hacían cuentas nuevas. Mañana a las 12, concedió el casco blanco en 12 horas más. No se diga que no colaboramos en el plan de Miriana. Chitinamos 12 horas. Para mover lo que da fe y proteger. Lo que da miedo, dijo María. Cuando por fin cerraron el portón y el murmullo de la calle se retiró un poco. Debemos documentar números, fotografiar, respaldar en la nube, imprimir copias, guardar en cajones separados y, si podemos, arrancar al menos uno, para sacarlo a luz pública. Si ruge, nadie se atreve a demoler, con cámaras encima. Abel señaló al rojo. Ese rugirá, si el corazón está donde debe. ¿Y está? Preguntó Diego. Anabel sonrió, malicioso. Hoy lo sabremos. Pero antes, apuntó a Luna y Mateo. Comida, baño de gato y cama detrás de la oficina. Sus hijos duermen aquí, rodeados de fierros viejos y gente que no sabe rendirse. Esta es la cuna que hoy hay en Diego. Los arropó con mantas que olían a almidón. Inventó una historia de carreras bajo estrellas y prometió que al día siguiente desayunarían pan con chocolate viendo un milagro. Envolvió con Abel y María. Él sobre uno rojo. Adentro, un dibujo del circuito eléctrico en tinta azul. Un mapa de mangueras como laberinto de hormigas y una anotación con humor seco. Si no arranca, no culpes al auto, culpa a tus manos. Qué desgraciado poético, dijo Abel, riendo. Bajitán, quitaron bujías, revisaron cables con la delicadeza con que se toca una costilla rota, drenan el tanque,
por si la gasolina se había vuelto vinagre. María fotografió cada tornillo como si fuera una obra de arte. Diego sostuvo la luz. Alcanzó herramientas. Aprendió a callar cuando el silencio enseña más que las palabras. A las 2:18 de la mañana, Abel dijo: ¿Al listo? María asintió. Diego tragó su enésimo trago de aire y se sentó al volante. Pues hola, miró a sus cómplices de madrugada. Girón nada en silencio. El tipo de silencio que cuando crees que te odia, solo está acumulando una respiración grande. Abel le indicó, una vez más. Diego giró. Un tosecito. Otro. El tercero. Ya no fue tosan. Fue despertar. El motor cobró vida con una vibración que se sintió en el piso. Trepó por las ruedas. Subió por la columna de dirección y encontró el pecho de Diego como si hubieran sido amigos de infancia. Se miraron los tres, con ojos de cumpleaños. María se lavó los dedos a la boca para no gritar. Abel lloró, sin hacerse drama. Diego apagó enseguida, como si encender el corazón del auto por primera vez frente a ellos fuese un acto religioso que no se profana con exceso. Mañana a las 10, dijo Abel. Cuando pongan las garras sobre el techo, lo enciendes delante. Y si Dios existe en el carburador, les quiebras la máquina con sonido. El último sobre del día, el sobre 3 Zambala, era más pesado. Traía un juego de llaves delgadas, una nota con letra distinta, más cuidados a menos, y un boleto amarillento de una carrera en 1968. Con el número 27 no vendí, porque me gustara mirar. No vendí, porque no sabía a quién le dejaba el alma. Si tú estás leyendo, fuiste el único que no pediste nada cuando no tenía nada que darte. Diego no recordaba haber visto a Camilo más de 2 veces de niño. La segunda vez, le armó un trompo con un tornillo, una cuerda y un pedacito de cuero, y le dijo: juega con esto, cuando los demás no te dejen jugar con nada más. Ese trompo lo guardó años, hasta que alguien lo tiró por basura. Ahora entendían, Camilo había estado preparándolo para jugar con lo que otros llaman chatarra. Guayal la mería posibilidad. Vamos a tapar todo, ordenó María en el rojo. Duerme listo. La bala espera su turno. A un juez, a un periodista serio, y a un poeta, si hace falta. ¿Poeta? Se rió Diego. Sí, sonrió ella. Alguien tiene que decir lo que vamos a ver de una manera que hasta el alcalde entienda. Apagaron luces. El garage respiró hondo. Afuera, 2 siluetas esperaban: Anrulo y Vera, cada uno con su versión de paciencia. Nadie durmió, pero todos soñaron Hanla. Multitud afuera seguía en silencio, todavía con el eco del rugido del auto rojo vibrando en el pecho. Nadie se atrevía a moverse. Las retroexcavadoras estaban inmóviles, con los operadores mirando como niños sorprendidos en una feria, y el juez Ramírez permanecía firme, apuntando con el dedo hacia el garage, como si quisiera marcar el lugar exacto donde la historia debía preservarse. Diego, todavía con las manos temblando en el volante, sentía que algo dentro de él se había roto, y, al mismo tiempo, reconstruido por primera vez en años, no se sintió un hombre derrotado, sino el dueño de una herencia imposible de medir con dinero. Pero lo que nadie más había notado era esa puerta interior que se había abierto sola, aquella que revelaba un pasillo hacia lo desconocido. Ese secreto quedaba reservado solo para él, para Abel, para María y los niños, al menos por ahora. Afuera, la gente seguía convencida de que el gran hallazgo era el auto rojo, y ese error de percepción podía darles tiempo. Abel fue el primero en reaccionar. Cerró con cuidado el portón y le susurró a Diego que apagara el motor. El silencio dentro del taller era absoluto, apenas interrumpido por la respiración nerviosa de todos. El viejo mecánico puso una mano en el hombro de Diego y le dijo: ese sonido nos salvó el día, pero también nos condenó a la vigilancia de todos. Ahora ellos saben que aquí adentro hay más que polvo. Tenemos que movernos rápido, antes de que los buitres encuentren una forma de entrar con papeles o con violencia. Diego asintió sin decir nada, todavía con la sensación eléctrica del volante en las manos. Luna y Mateo, los mellizos, lo miraban con los ojos abiertos de par en par. Para ellos no era una estrategia de supervivencia, era pura magia. El momento exacto en que su padre se había convertido en héroe en María. Con su carpeta llena de fotos y apuntes, se acercó al fondo donde la puerta misteriosa los esperaba. Esa corriente de aire húmedo, que salía desde adentro, parecía una invitación peligrosa. Abel iluminó con la linterna, y poco a poco descendieron por el pasillo. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de manchas de humedad y viejos grafitis, que parecían escritos hace décadas en iniciales, dibujos de autos, frases incompletas que tal vez los aprendices del taller habían dejado como firma de juventud. Al llegar al sótano, el aire cambió. Era un espacio más grande de lo esperado, con vigas de madera y un suelo de cemento frío. En el centro, bajo una lona negra gruesa, descansaba un auto de perfil afilado,
distinto a todos los demás. No tenía el peso de las curvas clásicas, ni la elegancia cromada. Parecía un animal preparado para cortar el viento. María contuvo la respiración al ver la silueta. Apenas pudo susurrar: «Ah, no puede ser. Ese auto desapareció hace más de 70 años en la carrera panamericana de 1953. El prototipo único. Todos lo dieron por destruido en un accidente». Abel levantó lentamente la lona, y allí apareció el aluminio bruñido, los remaches perfectos, la línea de bala que parecía avanzar incluso estando detenida. Diego dio un paso atrás, como si estuviera frente a una criatura viva. «¿Qué significa?», preguntó, incrédulo. María respondió con voz temblorosa: «Significa que tu tío no solo coleccionaba, rescataba piezas que la historia dio por perdidas. Esto no es un auto, Diego, es un mito. Su valor no se mide en millones, se mide en lo que significa para el mundo». Abel, con los ojos brillantes, añadió ansí: «Alguien paga 150 millones por todo el garage. Por este solo podrían ofrecer el doble». Diego se llevó las manos a la cabeza. Era demasiado. Toda su vida había sido perseguir trabajos temporales, sobrevivir al día, aceptar humillaciones pequeñas, para poder dar de comer a sus hijos, y ahora se encontraba de pie frente a una fortuna que no sabía ni cómo proteger. «Esto me va a destruir», murmuró. Pero Abel le sostuvo el rostro, y le dijo: «Ah, no, hijo Han, esto te va a probar. El dinero destruye a los que solo quieren dinero, pero tú lo que quieres es dignidad. Si la mantienes, nada te tumba». María asintió. «Tu tío te eligió porque sabía que no venderías al primer depredador. Y esos depredadores ya están afuera». En efecto, arriba, Rulo no había perdido el tiempo. Tras fracasar con su intento de meter inspectores falsos, estaba planeando otra jugada. Tenía contactos en la policía, en la alcaldía, y sobre todo, en los bajos fondos. No le importaba la historia, ni el patrimonio. ¿Quería esos autos? Porque sabía que en el mercado negro valían tanto como oro. Su plan era simple y brutal en esperar la noche: entrar con fuerza y cargar al menos 2 autos en camiones antes de que alguien pudiera reaccionar. Vera, en cambio, apostaba por otra estrategia en seducción legal y presión económica. Ella había enviado contratos preparados a su despacho, con cifras que podrían tentar a cualquier hombre desesperado. Sabía que tarde o temprano Diego necesitaría dinero inmediato, y pensaba aprovechar ese momento para aparecer como la salvadora. Ambos eran lobos, pero con estilos distintos. Mientras tanto, dentro del garage, el cuaderno verde revelaba más secretos. Diego lo abrió con manos temblorosas. Entre páginas llenas de notas mecánicas y diagramas eléctricos, aparecían frases enigmáticas de su tío Camilo. «No todos mis autos están bajo este techo. Algunos duermen donde los neumáticos besaron la tierra. Si alguien lee esto, recuerde que los caminos también guardan memorias». Había coordenadas escritas a mano, lugares que parecían perdidos en montañas o cerca de viejas pistas de tierra. María se inclinó sobre las páginas y comenzó a trazar conexiones. Camilo dejó un mapa. «Esto no es solo un taller, es la primera pieza de un rompecabezas Mayo R. Tal vez aún haya más autos escondidos en diferentes lugares». Diego sin vértigo. Era como si de pronto no hubiera heredado un garaje, sino una misión imposible. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el garaje se convirtió en trinchera. Abel vigilaba desde la puerta, con una vieja llave inglesa en la mano, como si fuera un arma. María catalogaba pieza por pieza, fotografiando cada detalle, subiendo copias a servidores en línea, para que nada pudiera desaparecer en el silencio. Diego arropó a sus hijos en la oficina, contándoles una historia inventada sobre caballos metálicos que dormían y despertaban para correr bajo la luna, pero no pudo dormir. El miedo lo mantenía despierto, a miedo a perderlo todo, antes de entender siquiera lo que tenía Anne. A las 3 de la madrugada, el sonido de un motor diésel se acercó lentamente. Eran los hombres de Rulo. Una camioneta sin placas se estacionó a media cuadra, con 4 sombras bajando en silencio. Abel los vio desde una rendija, y supo de inmediato que venían a forzar el portón. No dijo nada a los niños para no asustarlos. Solo le hizo una seña a Diego y le entregó un tubo de acero. «Hoy nos toca defender. Tu tío guardó estos tesoros para alguien digno. No dejemos que se los roben antes de que el sol los vea». Diego sintió un escalofrío. Nunca había peleado por nada. Siempre había agachado la cabeza. Pero ahora, al pensar en sus hijos durmiendo y en el rugido del auto rojo que había detenido la demolición, supo que no podía rendirse. Los hombres intentaron forzar el candado. Uno de ellos sacó una palanca y empezó a golpear. El ruido metálico resonó en la madrugada. Abel salió primero, apuntando con la linterna directo al rostro del intruso. «Largo de aquí», gritó, con voz potente. Los hombres se sorprendieron, pero no se retiraron. «Tenemos órdenes»,
respondió uno con tono amenazante. Las únicas órdenes aquí son las de un juez, replicó Abel. Diego apareció detrás de él, sosteniendo el tubo, con la mirada encendida. Los hombres dudaron. Tal vez esperaban encontrar a un hombre solo y derrotado, no a un padre decidido, y a un viejo mecánico dispuesto a morir en su puerta. El silencio duró unos segundos eternos, hasta que desde la esquina apareció un patrullero real, alertado por un vecino que había visto movimientos sospechosos. Las luces azules iluminaron la calle, y los hombres de Rulo huyeron sin mirar atrás. Diego respiró aliviado, pero sabía que era apenas la primera batalla. A la mañana siguiente, la noticia ya era nacional. Los periódicos hablaban de el garage de los 150 millones. Los canales transmitían entrevistas improvisadas con vecinos y expertos en autos de colección. Empezaban a llegar desde otras ciudades. El garage se había convertido en un santuario vigilado por curiosos coleccionistas, periodistas y oportunistas. Vera regresó, esta vez con cámaras de televisión acompañándola, sonriendo como si fuera parte de la familia. Intentó abrazar a Diego frente a las cámaras y le ofreció públicamente una donación generosa para preservar el patrimonio, a cambio de un acuerdo de administración. Diego, que ya entendía mejor el juego, se limitó a responder gracias, pero no necesito vender la memoria de mi familia. El público lo aplaudió, y Vera sonrió con la rabia escondida detrás de los dientes. El juez Ramírez convocó a una audiencia de urgencia. Quería declarar el garage como bien cultural protegido, lo que significaría que nadie podría demolerlo ni saquearlo. Pero también implicaba que Diego no podría vender nada sin autorización estatal. Era un arma. The double fellow. María le explicó la situación en privado. En si aceptas, tendrás protección legal, pero perderás parte de la libertad para decidir. Si rechazas, los depredadores vendrán con más fuerza. Tienes que elegir qué riesgo prefieres. Diego pasó la noche entera pensando. Al amanecer, viendo a sus hijos dormir, tomó una decisión. Prefiero perder parte de la libertad que perderlo todo. Y así, frente al juez, aceptó la protección. El garaje quedó blindado por la ley, pero también vigilado por el Estado. Lo que nadie sabía aún era que el verdadero secreto no estaba solo en los autos cubiertos, ni en el prototipo del sótano. Estaba en el cuaderno verde, en esas coordenadas que apuntaban a lugares olvidados. Camilo había sido más que un coleccionista. Había sido un guardián de una ruta secreta de reliquias automovilísticas, un mapa vivo de la historia sobre ruedas. Diego lo entendió una madrugada, leyendo entre líneas. El que guarda en un garaje guarda por miedo. El que esconde en la tierra guarda para siempre. Busca donde la carretera termina en polvo. Aquello era una invitación a continuar. La misión no era solo heredar, era descubrir. Y mientras Diego asumía ese destino, afuera el mundo seguía girando con codicia. Rulo no se rendiría. Vera tampoco. El juez no podría protegerlos para siempre. Y lo peor, aún pronto, el rumor llegaría a compradores internacionales. Hombres que no conocían la palabra no, y que tenían recursos para comprar voluntades, policías y hasta gobiernos enteros. Diego apenas estaba en el inicio de una guerra que no había pedido, pero que tendría que pelear. Y en el fondo del garage, el auto del sótano parecía esperarlo, como un guardián dormido de un legado más grande de lo que jamás imaginó. El sol salió sobre el garage, como si también quisiera presenciar lo que ocurría allí dentro. Aunque las calles estaban más llenas de cámaras que de vecinos, Diego sentía que su mundo se había reducido a esas paredes agrietadas que ya no eran ruinas, sino la frontera entre lo que siempre soñó y lo que siempre temió. Desde la madrugada había escuchado los murmullos de gente afuera, periodistas, curiosos, coleccionistas, todos queriendo ser parte de la noticia. El garage de los 150 millones ya no era solo un rumor, era un escenario donde cada movimiento era observado, grabado y comentado en tiempo real. Pero lo que nadie podía ver era lo que se escondía en el sótano. Esa máquina plateada que parecía fabricada con el viento mismo. Un prototipo único que había dormido más de 70 años. Fire Tierra. Diego no dejaba de pensar en lo que significaba, y en la carta de su tío Camilo, ese cuaderno verde, que era más mapa que diario. En esas coordenadas estaba la continuación de la historia, un legado que se extendía más allá de un garaje y que, de aceptarlo, lo arrastraría a un camino lleno de riesgos que aún no alcanzaba a imaginar. Abel lo notó desde temprano. El viejo mecánico lo miraba con la calma de quien ya había visto demasiadas batallas, y le dijo mientras servía café rancio en una taza de metal: «Hijo, no creas que esto termina aquí. Lo difícil no fue encender ese auto. Lo difícil será mantenerlos a salvo. El dinero despierta al diablo en la gente. Y ahora tienes al diablo tocando la puerta cada día». María sentía, ya con papeles listos para catalogar oficialmente cada pieza. Ella se había convertido en una aliada inesperada, con sus conocimientos técnicos, con sus contactos en museos y academias, pero también con una lealtad que sorprendía.
como si hubiera decidido que esa familia merecía ganar la batalla contra los buitres. Afuera, Vera regresó con su sonrisa de negocios, vestida de manera impecable como siempre, flanqueada por dos abogados que parecían más guardaespaldas que asesores. Se presentó frente a las cámaras hablando de cultura, de patrimonio, de preservar la memoria nacional, pero en privado deslizó otra vez el mismo contrato tentador a Diego. No te equivoques, cariño, lo que tienes es demasiado para manejarlo solo. Te ofrezco seguridad, logística, contactos internacionales. Si firmas conmigo, serás millonario sin cargar con la cruz de cuidar fierros viejos. Diego la miró a los ojos y recordó a sus hijos durmiendo sobre colchones prestados. Recordó las noches de hambre y la desesperación de no tener un futuro, pero también recordó el rugido del auto rojo y las palabras de Abelan. El dinero destruye a quienes solo buscan dinero. Con voz firme respondió: gracias, pero no vendo lo que mi tío guardó con su vida. Las cámaras captaron su negativa, y la opinión pública lo convirtió en héroe instantáneo, aunque él solo sintiera un vértigo en el estómago. Rulo, en cambio, no perdía el tiempo con contratos. Desde su camioneta blanca observaba el garaje, con la rabia de quien cree que algo le pertenece por derecho de rapiña. Ya había intentado entrar a la fuerza y fracasó, pero planeaba algo más grande, más brutal. Sus hombres le informaban sobre cada movimiento, y en sus llamadas nocturnas hablaba de comprar voluntades en la municipalidad, de sobornar a policías, de inventar una orden judicial que les permitiera incautar los autos bajo pretexto de seguridad. Era un hombre que vivía de atajos sucios, y no iba a detenerse. El juez Ramírez, consciente de la presión, convocó a una reunión extraordinaria para decidir el destino del garaje. Allí se presentó con documentos, peritos, periodistas y hasta un historiador de renombre. Declaró públicamente que el garage de Camilo Larinza era patrimonio cultural protegido, blindándolo legalmente. El público celebró la decisión, y Diego respiró por primera vez en días, pero María le advirtió que esa protección tenía un costo. Ahora, no podrás mover ni vender nada sin autorización del Estado. Estás protegido, sí, pero también vigilado. La ley puede ser tu escudo, pero también tu cadena. Diego entendió que, de alguna manera, había cedido parte de su libertad. Esa noche volvió al cuaderno verde. Lo abrió con las manos nerviosas y releyó las frases de Camilo. No eran simples notas de mecánica, eran instrucciones ocultas. Cada página tenía una clave, una coordenada, un recuerdo de carretera. El que guarda en un garage, guarda por miedo. El que esconde en la tierra, guarda para siempre. Busca donde la carretera termina en polvo. Diego pasó horas interpretando, hasta que comprendió. Su tío había escondido más autos, más tesoros, en distintos lugares del país, siguiendo la ruta de antiguas carreras y talleres olvidados. El garage era solo la primera estación de un mapa más grande. Cuando se lo contó a Abel, el viejo se rió con incredulidad, pero luego le palmeó la espalda. Ese loco de tu tío lo planeó todo. Te dejó no solo fierros, sino una búsqueda, y ahora tendrás que decidir si la sigues o te conformas con lo que ya tienes. María escuchaba y asentía. Ella sabía que como investigadora, ese hallazgo era más grande que cualquier museo. Sí es cierto, Diego, lo que tienes es la llave a un patrimonio incalculable, pero también a un peligro que no puedes manejar solo. Diego no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta de sus hijos, y tras ellos, la sombra de Vera, la amenaza de Rulo, la presión del juez, y al fondo la sonrisa burlona de su tío en las fotos viejas. A la mañana siguiente, mientras el barrio aún despertaba, decidió que tenía que comprobarlo. Tomó el cuaderno, las coordenadas, y le dijo a Abel y a María: vamos a Bhaskar. Si es verdad, si hay más, tengo que verlo con mis propios ojos. Los niños quedaron al cuidado de una vecina de confianza, y ellos tres salieron en la camioneta vieja de Abel, rumbo a la primera ubicación Anu, una pista abandonada en las montañas, donde según las notas de Camilo, había quedado enterrado un chasis legendario. El viaje fue largo, lleno de curvas y silencio. En cada pueblo pequeño notaban cómo la gente los miraba con curiosidad, algunos con respeto, otros con envidia. Con o sin juez. Esto se acaba esta semana. Gruñía mientras bebía. Diego, sin embargo, ya había tomado una decisión. No podía quedarse a esperar el golpe. Debía adelantarse. Esa noche reunió a Abel y a María en la oficina. El cuaderno señala más lugares. Tenemos que movernos rápido, encontrar lo que falta y traer pruebas suficientes para blindarlo todo como patrimonio. Si dejamos huecos, ellos van a aprovecharlos. No podemos luchar solo con palabras. Necesitamos hechos. María lo miró con seriedad. Eso significa que tendrás que exponer más secretos. Cada hallazgo será público, y cada publicación atraerá más enemigos en Diego. Suspiró. Lo sé, pero es la única forma de que no puedan borrarlo. Si lo que descubrimos pertenece a la memoria de todos,
No podrán quitárnoslo tan fácil. Abel sonrió con orgullo. Así se habla. Hijo Ann, vamos a pelear en la pista, no en la sombra. Y así comenzó una carrera contra el tiempo. Una expedición clandestina por las rutas que Camilo había dejado escritas. Un viaje que no solo pondría a prueba la resistencia de Diego y sus aliados, sino también su capacidad para resistir, la codicia que se cernía sobre ellos como un enjambre, porque cada auto escondido era una joya, pero también una carga, y cada descubrimiento los acercaba más a la gloria y al peligro. Apenas podía conciliar el sueño. En el silencio del garage, cuando los murmullos de la multitud afuera desaparecían, y los faroles de la calle apenas lanzaban sombras alargadas sobre el portón oxidado. Todo parecía quieto, pero en su mente no había calma, solo el zumbido incesante de pensamientos, como el motor de un auto que nunca se apaga. El cuaderno verde descansaba sobre su pecho, mientras él permanecía recostado en una silla vieja, incapaz de dejarlo lejos. Cada página era un desafío, un enigma que lo llamaba a levantarse y seguir. Había comprendido que lo que heredó no eran solo autos antiguos de valor incalculable, sino una ruta secreta que su tío Camilo había tejido durante décadas. No podía escapar de la sensación de que debía continuar, de que detenerse sería traicionar esa herencia invisible que iba más allá del dinero. Abel, con la sabiduría tranquila de quien sabe que las batallas se ganan un paso a la vez, trataba de infundir calma. Duérmete aunque sea un rato, hijo. Los fierros no se van a mover solos, le decía, mientras ajustaba una lámpara y preparaba herramientas. Pero Diego no podía. Veía los rostros de sus hijos cada vez que cerraba los ojos, y sabía que ellos no necesitaban autos ni millones, necesitaban un futuro limpio, lejos de la codicia que ahora acechaba su puerta. María trabajaba incansable en recopilar, fotografiar y clasificar, porque entendía que sin pruebas y sin historia documentada, todo podía reducirse a simples rumores. Sus manos temblaban a veces por el cansancio, pero su voz se mantenía firme. Si esto queda registrado, nadie podrá borrarlo. No importa lo que hagan Vera o Rulo, la verdad saldrá a la luz. La tensión crecía. Afuera, cada día se congregaban más curiosos, pero también más oportunistas. Había quienes llegaban con la excusa de periodistas y escondían contratos en carpetas, y otros que decían ser expertos en restauración, cuando en realidad eran intermediarios de compradores anónimos. El garaje era un imán de avaricia. Vera jugaba su papel con astucia, presentándose como la empresaria capaz de ayudar a Diego, utilizando su encanto frente a cámaras y la dureza de sus abogados en privado. Pero Diego ya había aprendido a reconocer la trampa detrás de su sonrisa. Rulo, en cambio, era directo. Sin máscaras en su ambición, se olía a distancia. Se sabía poderoso en las sombras, con contactos en la municipalidad y en la policía, y ya planeaba una incursión definitiva. Él no quería negociar, quería arrancar el corazón del garaje y venderlo al mejor postor en el mercado negro. En medio de ese cerco, Diego tomó una decisión. No podía quedarse esperando el ataque. Debía seguir la ruta de Camilo. Si encontraba más autos, más pruebas, más reliquias, podría blindar la herencia en un nivel tan alto que nadie pudiera tocarla. Así comenzó la verdadera expedición. Abel preparó la camioneta con herramientas, víveres y combustible. María cargó cámaras, libretas, baterías y documentos. Diego se despidió de sus hijos con un nudo en la garganta, tellándolos Bayo. El cuidado de la vecina de confianza. Voy a traer algo que hará que todo esto valga la pena, les prometió, aunque en su interior temía no volver a verlos si las cosas se torcían. Con el cuaderno verde como brújula salieron al amanecer. Al primer destino los llevó a una región montañosa, donde antiguamente se corrían competencias improvisadas. El camino estaba cubierto de neblina, y cada curva parecía esconder un abismo. Abel conducía con calma, como quien conoce a la perfección los caprichos de la carretera. Diego repasaba una y otra vez las notas de Camilo, frases enigmáticas, coordenadas incompletadas, dibujos de pistas que parecían garabatos, pero contenían claves ocultas. Tras horas de viaje llegaron a un valle olvidado, donde la maleza ocultaba lo que quedaba de una pista de tierra. Excavar allí no fue sencillo, pero tras remover piedras y raíces encontraron un chasis oxidado, enterrado como si la tierra misma lo hubiera querido proteger. Diego lo contempló con lágrimas en los ojos. Era una confirmación, una prueba más de que su tío no había mentido. María fotografió todo con detalle, y Abel se inclinó para acariciar el metal como si saludara a un viejo amigo. Ese hallazgo no era un auto listo para subasta, era un pedazo de historia rescatado del olvido. Donde, regreso al garage, encontraron la calle colapsada por curiosos y cámaras. La noticia ya se había multiplicado. Ahora no solo se hablaba de un garage lleno de tesoros,
sino de una ruta secreta de autos escondidos por todo el país. Vera aprovechó la oportunidad para hablar frente a la prensa, acusando veladamente a Diego de no estar preparado para manejar algo de esa magnitud. Un hombre solo no puede cargar con el peso de la historia nacional, decía con voz suave, pero cargada de veneno. Diego salió al portón y respondió con firmeza: a la historia de mi familia no está en venta. Si alguien quiere ayudar, que lo haga sin condiciones. Pero no venderé lo que no tiene precio. Sus palabras fueron celebradas por los vecinos y replicadas en redes sociales. Para muchos, Diego se había convertido en símbolo de resistencia contra los poderosos. Para otros era un obstáculo que tarde o temprano sería eliminado. Rulo observaba todo con rabia contenida. No soportaba ver cómo aquel padre humilde se convertía en héroe popular. Él planeaba un golpe duro y definitivo. Había conseguido documentos falsos para declarar el garaje como propiedad fiscal en riesgo, y pensaba entrar con policías comprados para incautarlo todo. No le importaba la ley, ni la opinión pública, solo quería los autos en sus manos. Mientras tanto, Diego, Abel y María preparaban el siguiente viaje. Las coordenadas de Camilo los llevaban ahora a la costa, a un viejo hangar abandonado cerca. Tianpoto. Conducir hasta allí fue un reto en carreteras desgastadas, controles policiales que los detenían más por curiosidad que por deber, y la constante sensación de ser vigilados. Al llegar encontraron el hangar cubierto de óxido, con cadenas viejas en la entrada. Abel rompió los candados con una palanca y entraron. Dentro, entre cajas podridas y herramientas oxidadas, encontraron bajo una lona un auto deportivo de los años 60, completo aunque cubierto de polvo y telarañas. Al retirarle la lona, el brillo del cromo iluminó la penumbra. María casi no podía creerlo. Era un modelo de carreras del que solo se fabricaron unas pocas unidades en el mundo. Diego sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Cada hallazgo era una confirmación de que Camilo había tejido una red de memorias escondidas. Confiando en que algún día serían rescatadas de regreso al garage, la situación era cada vez más insostenible. La prensa acampaba frente a la entrada. Vera había instalado una carpa con su logo para aparentar ser parte del rescate cultural. Y los hombres de Rulo merodeaban como lobos esperando la señal para atacar. Diego entendió que ya no se trataba solo de proteger autos. Trataba de proteger la verdad. Si nos quitan el garaje, pero ya todos saben lo que hay, no podrán borrarlo. La clave está en mostrarlo al mundo antes de que ellos lo roben, dijo a sus compañeros. Así comenzó una estrategia arriesgada. Cada hallazgo sería documentado y publicado en tiempo real. María subía fotos, grababa videos, escribía reportes detallados. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, y pronto llegaron expertos de otros países, confirmando la autenticidad de los hallazgos. Lo que había empezado como un rumor local, se transformó en noticia global. El garaje de Diego y los secretos de Camilo se convirtieron en patrimonio de todos. Pero no detuvo a Vera ni a Rulo, solo los volvió más feroces. El cuaderno los condujo finalmente a la coordenada más misteriosa, una mina abandonada en las montañas. Allí, después de horas de exploración, encontraron lo que parecía imposible, un auto único, una leyenda desaparecida que el mundo entero daba por destruida. Estaba intacto, oculto bajo capas de tierra y madera. Cuando lo iluminaron, el reflejo del metal los dejó sin aliento. María cayó de rodillas, llorando de emoción. Abel se quitó el sombrero, como si estuviera frente a una catedral. Diego sintió que el tiempo se detenía. Ese auto no tenía precio. Era la culminación del trabajo de Camilo, la pieza que lo explicaba todo. Entendió que su tío había querido dejar un mensaje. A la verdadera riqueza no estaba en vender, sino en preservar, en resistir, en mantener viva la memoria. Regresaron con el hallazgo, pero ya no había vuelta atrás. El mundo entero estaba mirando. La calle frente al garage se convirtió en una romería de curiosos, periodistas y expertos. El gobierno tuvo que intervenir oficialmente para declarar todo el conjunto como patrimonio nacional. Vera intentó negociar, Rulo intentó atacar, pero ya era imposible. La historia había salido a la luz, y Diego se había convertido en símbolo. No era un millonario, no era un coleccionista, era un padre que se negó a vender su dignidad, y que se atrevió a seguir un mapa imposible. El garage ya no era suyo, era de todos, pero él había cumplido la misión. Sus hijos crecieron con la certeza de que su padre había transformado la chatarra en esperanza, y que el rugido de aquel motor rojo no había sido solo el sonido de un auto viejo despertando, sino el grito de un hombre que se negó a rendirse. Y así, entre autos rescatados, batallas legales, amenazas de muerte y descubrimientos imposibles, Diego comprendió que su herencia no eran millones, sino el ejemplo de un tío que creyó en él cuando nadie más lo hizo, y el legado de una historia que ya no podía ser enterrada jamás,
Diego pasó la yema de los dedos por el borde de la mesa aceitosa y sintió el pulso corriéndole por la piel, como si por dentro llevara un motor encendido. No era ansiedad pura, era una determinación nueva, una cuerda tensa que ya no se rompería con la primera sacudida. Los ruidos del barrio llegaban filtrados por el portón, un murmullo de curiosos que a veces parecía mar y otras chisme, pero ahora ya no lo asustaba. El miedo había aprendido a callarse cuando el trabajo lo ocupaba todo. Abel despertó con ese chasquido de lengua que usaba para expulsar la noche. Puso agua a calentar en la hornilla y se acomodó la gorra con un gesto, que en él era casi una bendición. Aquí seguimos, viejo garage. Tráenos tu siguiente secreto. María apareció después, con el cabello recogido de prisa y el cuaderno propio lleno de marcas de color. Se había adueñado de un rincón donde apilaba sobres, fotos, empresas, USB etiquetados y anotaciones cruzadas. Y cada vez que alguien preguntaba qué hacía, respondía lo mismo, evitando que todo esto pueda negarse. El cuaderno verde de Camilo, extendido como un mapa que respira, olía a tinta vieja y a cuero. Cada página parecía transpirar un poco de gasolina, como si quien la escribió hubiese apoyado la mano manchada antes de anotar la última cifra. Diego encontró la frase que la noche anterior le hizo zumbido. Ansí, llegas al sitio donde los álamos se alinean como soldados. Toca el tercero desde el oriente. Debajo de su sombra, enterré la llave de un candado que no existe, pero que todos obedecen. Se detuvo frente a la oración, como frente a una puerta. Abel se inclinó a leer y dijo que aquello sonaba a timo de borrachos, pero que Camilo no. Gastaba tinta por gastar saliva. María trazó un círculo mental alrededor de la palabra álamos y abrió un mapa topográfico en su tablet. La línea de árboles corría bordeando el antiguo río entubado que, según los viejos, una vez cantaba en invierno y ahora no cantaba ni en sueños. El juez Ramírez había pasado temprano, dejó sobre la mesa una medida cautelar más robusta que la de la semana anterior, y una advertencia con voz baja Vera. Había metido presión en 2 oficinas y Rulo había sido visto con el jefe de una cuadrilla de obras. Se despedía apretándole el antebrazo a Diego, con un gesto de padre cansado, que presta su nombre a un hijo que no es de sangre. Y se iba con la prisa de quien sabe que la ley tarda si no se le sopla. Luna y Mateo entraron a la oficina descalzos, con el pelo en desorden y la cara pidiendo chocolate. Diego les sirvió pan con mantequilla y les explicó que otra vez tendría que salir, que la vecina ya tenía lista la mochila con los cuadernos, que por la tarde harían tarea en su mesa, que por la noche él regresaría para leerles un cuento, donde las máquinas corrían sin atropellar a nadie. Los niños asintieron con la seriedad solemne de quien acepta misiones sin preguntar el final. Abel les regaló un llavero hecho con un pistón en miniatura, y les dijo que era un antiespanto, que si lo apretaban fuerte cuando escucharan voces feas, las voces se iban, porque a las voces feas les asusta. El metal que tiene historia. Salieron antes del mediodía por la puerta lateral, la que los vecinos no habían delatado jamás, porque entendieron que la discreción también salva patrimonio. La camioneta de Abel rugió con tos breve y emprendió la marcha por calles que ahora parecían nuevas. María, sentada atrás con los mapas sobre las rodillas, recitaba puntos cardinales como si fueran versos. El sitio de los álamos estaba más lejos de lo que cualquiera suponía. El antiguo cauce era hoy un corredor ecológico que nadie cuidaba, un hilo verde y polvo que atravesaba barrios con nombres de santos y esquinas con nombres de billetes. Al llegar, el viento tenía un olor a agua que ya no estaba. Los álamos alineados parecían un pelotón de soldados viejos, esperando órdenes. Caminaron en fila india contando troncos en silencio como si contaran latidos. Al tercero desde oriente, tal como decía la página, había una base de concreto semienterrada que no pertenecía al árbol. Diego arrodillado hundió los dedos. La tierra cedió con facilidad. Sacó un pequeño cilindro metálico envuelto en cuero. Dentro, una llave sencilla y una tira de papel aceitado, con un dibujo, una caja fuerte, pintada sobre una pared de ladrillo, 3 marcas de tiza debajo, y la anotación a la cerradura, es la fe de los que miran. La llave es el acto de los que hackean. No sabían de qué pared hablaba hasta que Abel recordó un muro ciego en el fondo del taller. Uno que nunca mostró grietas cuando las demás se quejaban de humedad. Volvieron con esa prisa que no se nota desde afuera. Diego golpeando con los dedos el volante. María fotografiando la llave como quien fotografía a un recién nacido. Abel pidiéndole a la camioneta que por favor hoy sí no se pusiera melindrosa. A media cuadra del garaje, vieron el remolino habitual, cámaras, vecinos, curiosos, el toldo de Vera con su logo perfecto, y sus vasos de café, gratis. La camioneta blanca de Rulo estacionada en diagonal como un insulto. Diego no bajó la velocidad. Cada metro que avanzaba era un permiso dicho, con la mirada. En la puerta los recibió la vecina con los brazos cruzados, y la sentencia.
Ustedes entren, que afuera los perros ya probaron que ante ladridos fuertes, más ladren adentro. El aire era otro, el olor a hierro y papel viejo, la penumbra amiga, el piso que no chirriaba de mala fe. Caminaron hasta el fondo, a esa pared ciega donde el eco siempre sonaba un poco más sordo. María encendió la linterna y buscó trazos de tiza que no existían. Abel pasó la palma abierta, como si quisiera sentir el recuerdo del que pintó. Diego se detuvo, cerró los ojos un instante, y recordó al Camilo de la foto Jovan con sonrisa torcida y manos de mecánico. Imaginó en qué parte de la pared apoyaría a alguien que se sabe escondiendo el corazón de su casa. Empujó sin fuerza aparente, en un ladrillo que tenía una muesca casi invisible. El ladrillo se dio medio. Entonces oyeron el suspiro mecánico de un mecanismo largo, y el muro se abrió lo justo para que cupiera una caja cuadrada empotrada, sin candado, sin número, sin marca. La cerradura era el mundo entero para abrirla. Bastaba creer que se podía. La llave encajó con una naturalidad que daba risa. Al girar, no hubo sonido de película, solo el clic honesto de las cosas bien hechas. Dentro, paquetes envueltos en papel manila y atados con hilo encerado, numerados como los sobres del Rojo y la Bala. Al centro, una carpeta con el título Acta de Voluntad Técnica y Moral de Camilo Larrinza. Confirma, huella y sello notarial de una época en que las notarías olían a tinta de verdad. Diego tragó saliva. María abrió la carpeta con guantes. Las primeras páginas eran una carta, escrita a mano con paciencia, dirigida a quien herede la responsabilidad y no solo la llave. Camilo contaba la historia de cómo cambió motores por libros, de cómo aprendió a desconfiar de quienes llamaban inversión al acto de vaciar un taller y vender su espíritu en partes, de cómo vivió para que unos pocos fierros sirvieran para que muchos respiraran un poquito de belleza. Luego venían cláusulas en sí, el conjunto de autos, piezas y documentos, se vendía como lote a un particular. El acto anulaba, por la vía de un fideicomiso silencioso, cualquier traspaso y ordenaba la cesión inmediata al municipio con obligación de abrir un museo gratuito durante 50 años. Si en cambio se creaba una fundación con participación de familia, vecinos y comunidad técnica, el fideicomiso liberaba un fondo de restauración acumulado en un banco pequeño, del que nadie presume, alimentado por décadas con trabajos de Camilo y pequeñas ventas honestas. Más adelante, una lista de contactos encriptados a gente que se gana la vida, enderezando lo que el tiempo torció. Al final, una posdata en la bala tiene frío. Cuando la despiertes, hazlo con un mecánico que haya arreglado bicicletas. En Su, solo ellos saben que la rueda no gira por magia, sino por paciencia. Abel leyó en silencio, y luego rió con esa risa que le salía cuando algo demasiado hermoso le daba pena. María miró a Diego con lágrimas contenidas. No eran lágrimas de emoción banal, eran de alivio combativo. Teníamos como blindar, y no lo sabíamos. Había cartas notariales fechadas, estados de cuenta, un manual de gobernanza tan simple, que daba vergüenza no haberlo inventado antes en 3 sillas. Familia, B, técnica menos y decisiones por consenso. Diego sintió que la espalda se le enderezaba 1 centímetro sin que nadie lo empujara. Lo que estaba ahí no era un candado para atraparlo, era una puerta para que el legado respirara sin venderse a María. Propuso registrar de inmediato copias certificadas y subir imágenes en baja resolución a un repositorio público, guardando los datos sensibles para la fundación. Abel propuso que antes de cualquier trámite fueran a ver a la bala, esa criatura de aluminio que dormía. Diego propuso por primera vez delegaran. María se iba al juzgado y al notario. Abel y él se iban al sótano con guantes limpios y el manual de Camilo abierto en la página del encendido. Se dividieron con la eficiencia de un equipo que había nacido de la necesidad y ya operaba como fábrica de milagros en el sótano. La luz oblicua de una lámpara halógena le dibujó a la bala un filo de amanecer. Diego puso la mano sobre el aluminio y sintió un frío antiguo como agua de pozo Poirot, no hostal. Abel se puso las gafas y murmuró un saludo que parecía oración. Siguieron las líneas del esquema de combustible, revisaron mangueras, abrazaderas, limpiaron el filtro con el cuidado que otros reservan para los álbumes de familia. Cada tornillo apretado era un gracias a Camilo, cada cable ordenado un perdón por haberlo hecho esperar. Diego recordó la posdata sobre bicicletas y rió por lo bajo. De niño, arreglaba velocípedos con su padre, remendaban cámaras con parches hechos de cámaras viejas. En su memoria, una tarde en que, sin dinero para una cadena nueva, su padre consiguió que la vieja dejara de tropezar con un alineado de paciencia y un ajuste de medio diente. Esto gira si tú giras con él, le dijo entonces. Recuerdo le puso calor en los dedos en cuando todo estuvo listo.
Abel le pasó la llave con solemnidad de bautismo. Diego la sostuvo un segundo más de lo necesario. Miró hacia la escalera, por si María llegaba, respiró hondo, y giró. El primer giro fue un suspiro. El segundo, un carraspeo antiguo. Al tercero, el sonido empezó a desdoblarse en capas hasta convertirse en una nota sostenida que no gritaba, resonaba. La bala no rugía como el rojo. La bala cantaba con garganta de metal fino, un vibrato que hacía vibrar el esternón y humedecer los ojos por razones que ningún manual explica. Abel se persignó sin cruz, solo con los dedos en el pecho. Diego apagó a los 15 segundos. Pobres, no querían despertar a todos los depredadores a la vez. Ya bastante tenían con Rulo estacionado arriba y Vera ofreciendo café gratis para las cámaras. Se miraron en silencio como se miran los cómplices que acaban de cometer un acto que, si el mundo fuera decente, sería delito en devolverle el alma a algo que el tiempo quiso dormir para siempre, arriba. María entró con el juez y un notario, que llevaba años jubilado, pero que aceptó ponerse la corbata de los días que importan. Presentaron las actas de la Fundación Naciente, con la estructura tripartita que Camilo había pensado, y un paquete de medidas de resguardo inmediato, que obligaban a la municipalidad a dejar de amagar con maquinaria, mientras la catalogación avanzaba con peritos del Museo Nacional y del Club de Autos Antiguos. Vera intentó sonreír ante las cámaras y hablar de alianzas público-privadas. El juez le respondió con un tecnicismo a partir de ese instante. Cualquier oferta de adquisición quedaba suspendida y cualquier intento de traslado sin autorización sería allanamiento con agravantes. Rulo masculló junto a su camioneta, palabras que un micrófono cercano alcanzó a tomar. Por la noche saldría en televisión su frase grosera editada con un bip y su cara pixelada, pero los que estaban allí escucharon el insulto entero y supieron de qué estaba hecha su lengua. Diego no salió a declarar. No era día de discursos, era día de apretar cosas que si no se apretan, luego lloran. A media tarde llegaron dos personas de las listas encriptadas de Camilo. Una mujer de manos diminutas y uñas gastadas, que sabía coser cuero viejo sin que se note, y un hombre que alguna vez enderezó un monocasco con un martillo de madera y la paciencia de un relojero. No traían tarjetas, traían cajas de herramientas y silencios cómodos. Al ver la vela, la mujer dijo, ¡ay!, con una ternura que no era exclamación sino saludo. El hombre pidió un banco bajo y se sentó frente al paso de rueda, como quien se sienta frente a un piano. Trabajaron todo el resto del día sin preguntar fechas ni cifras. El pago, dijo la mujer, ya lo había dejado Camilo por adelantado, en un sobre que parecía sacado de otra hora. El hombre dijo que el pago era tocar eso que no se toca todos los días. Abel, que no sabe estar quieto, se movía de un lado a otro, como mosca atenta que no molesta. María entraba y salía con papeles sellados, y el tipo de sonrisa que tienen los que acaban de pelear en un pasillo estrecho y lograron que el portazo se cierre del lado correcto. El atardecer trajo reacciones, como los frentes fríos traen dolor en las articulaciones viejas. Un presentador de noticias que jamás olió aceite habló con vehemencia de la irresponsabilidad de mantener fierros caros en manos de improvisados. Una periodista que sí entendía, porque su abuelo fue taxista y su tío chofer de autobús. Contó la historia con humanidad, y su video de Luna y Mateo, dibujando un auto en una libreta delante del rojo, se volvió un símbolo que ni Vera contraatacando con drones pudo aplacar. Grupos de estudiantes de ingeniería llegaron con ánimo, de voluntariado y ojos grandes. Señoras del mercado trajeron atol y tamales, porque la cultura, dijeron, también se cuida con barriga llena. La vecina organizó turnos de limpieza de acera y un coro espontáneo para espantar aburridos. El garage, que había sido sitio de secretos, se volvió plaza viva sin renunciar a su intimidad en esa noche, cuando por fin pudieron cerrar el portón. Y el ruido de la calle se volvió un murmullo amable. Diego se sentó en la oficina junto a sus hijos y les leyó una página del cuaderno de Camilo, que no hablaba de autos sino de personas. La gente cree que los coches guardan la memoria. Jesus Twenos. Yo digo que guardan la memoria de sus mecánicos. Un conductor le da dirección y nombre. Un mecánico le da pulso. Luna preguntó si ellos eran mecánicos. Diego respondió que ellos eran de los que escuchan. Mateo, que había heredado la manía de tocar todo, puso los dedos sobre la mesa, buscando la vibración que a veces se filtra por la madera. Juró que sentía un latido. Nadie lo contradijo. Si los niños sienten latidos, el mundo está bien por un segundo. El amanecer siguiente trajo una carta anónima por debajo del portón. Recortes pegados con cuidado componían un mensaje claro, que pedía una suma absurda a cambio de no sabotear. El garage en Abel la olió y dijo que olía a miedo, con colonia barata. María la fotografió, envió copia al juez y la guardó dentro de un sobremarcado, con la fecha y la hora. Porque los miedos también deben archivarse,
para que no se disfracen luego de consejos. Diego no cambió la rutina, pero sí ordenó un par de cosas de esas que no se anuncian. Reforzó la cerradura lateral con un pasador que Camilo había dejado escondido detrás de una moldura. Movió la batería del rojo a un compartimento alterno. Cambió un fusible por otro que parecía igual y no lo era. Y acordó con la vecina que si llegaba una patrulla de madrugada sin la contraseña que acordaron, llamado al juez antes de abrir, Rulo pasó al mediodía con un grupo de hombres nuevos. Sus pasos no sonaban como los de los que caminan con oficio. Sonaban como los de los que creen que el piso está para no mirar dónde pisa. Vera pasó por la tarde con una sonrisa que prometía patrocinios. Sus tacones sonaban como lo que sonan objetos que clavan sus intenciones. Sin pedir permiso no hubo un intento de sabotaje esa misma noche. Alguien desconectó el suministro eléctrico del poste y vertió un líquido pegajoso sobre la cerradura. La vecina, que tiene sexto sentido para cosas chuecas, los alertó antes de que nadie se asustara. Abel limpió con un solvente que olía a menta y juró que el culpable había usado pegamento de mala calidad. María llamó a un técnico de confianza, que reconectó el suministro con un puente discreto. Diego no gritó, apretó los dientes lo justo y siguió contando tornillos. Frente a esa guerra de gotas, la respuesta fue una lluvia de organización en el barrio. Se convirtió en anillo de seguridad, sin armar un ejército. Un joven programador ofreció instalar sensores discretos que avisaban al celular de Diego si alguien se acercaba a ciertas áreas. Un abogado jubilado se plantó cada tarde con una silla plegable y un cartel que decía, aquí no se toca, sin orden, y un mate. Un chofer de Bush se presentó con conos anaranjados que sobraban de la terminal para ordenar el caos frente al portón. Vera intentó capitalizar la energía, instalando un banner con su logo junto a la valla. El coro de señoras lo bajó con una coordinación de ballet y una frase que cortaba con gracia: aquí se pone la cara, no la cara de tu empresa. El día que decidieron sacar a la bala a respirar aire público, fue un día que la ciudad no olvidaría con facilidad. No era una exhibición, era un acto de fe, en demostrar que aquello funcionaba, que no era mito inflado por prensa, que era máquina viva. Se coordinó con el juez, con tránsito, con un par de motociclistas que harían punta. Se acordó una ruta breve y a paso felino. A la hora señalada, el portón se alzó como telón de teatro. La bala avanzó apenas. El sol la tocó y la pintura de nadie brilló más que su aluminio desnudo. Diego al volante tenía las manos secas. No temblaban. Abel al lado parecía un organista que sabe de memoria dónde está cada tecla. María atrás sostenía una cámara, pero más que filmar, parecía sostener la respiración de todos. Al girar la llave, el sonido dejó de ser un secreto. Los teléfonos alzados se convirtieron en flores blancas movidas por el viento. Una cuadra, media, una esquina. El tráfico, antes salvaje, se volvió obediente como perro viejo frente a un amo que respeta. Hubo un momento, sin embargo, en que el mundo quiso recordar que es mundo. Un ruido rarísimo, seco, un golpecito de metal que no deberían escuchar, salvo que alguien haya dejado algo deliberadamente suelto. Diego sintió la anomalía como un mal pensamiento y, sin pánico, aplicó la memoria del niño de la bicicleta a soltar un pelo para que la atención vuelva al sitio correcto. Paró, ni brusco ni lento, abrió, miró, encontró una arandela que alguien puso donde no iba, la guardó en el bolsillo como quien guarda evidencia. Volvió a cerrar, volvió a girar. La bala cantó otra vez, como si el mal pensamiento hubiera pasado. Ese gesto pequeño corrió como pólvora, no porque hubiera sido peligroso, sino porque dejó en evidencia que había manos ajenas tocando donde no debían. El juez tomó nota. María tomó foto. Abel tomó un juramento silencioso de conocer a cada tornillo por su nombre en adelante. Rulo tomó distancia, fingiendo una llamada. Vera tomó el ángulo para no salir en esa parte de la imagen. El resto del recorrido fue un desfile íntimo. Los ancianos en las ventanas se santiguaron. Los niños aplaudieron. Los que iban tarde al trabajo llegaron más tarde, sin quejarse. Al volver al garage, el aplauso no fue estallido, fue abrazón esa noche. Con la balanza inclinada hacia el lado correcto, Diego abrió por primera vez la última hoja del cuaderno verde. Esa que había evitado por respeto a los finales. No había coordenadas, había una confesión. Escondía algo que no puede mostrarse sin que lo quieran todos, y, queriéndolo todos, se pierda. No es un auto solo. Es un conjunto de piezas que, armadas, hacen lo que hacen los sueños en parecer imposibles. Y sin embargo, funcionar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no es para vender. Es para demostrarnos que, cuando muchos cuidan, el tiempo se asusta y retrocede. Entre esa hoja y la tapa trasera, había un sobre delgado con una llave distinta, no de auto,
de una puerta que no habían visto. Abel recordó un subsuelo aún más profundo, al que nadie bajaba porque la escalera había sido clausurada con ladrillos. María recordó un plano viejo del taller, donde una sala fría figuraba sin rótulo. Diego recordó la primera noche, cuando un murmullo de metal le había parecido respirar desde una parte sin luz. Derribaron 3 ladrillos con el cuidado de un cirujano. Detrás, una puerta metálica pequeñas, oxidada, con la cerradura exacta. La llave giró, y el olor que salió fue el de los trajes de baño guardados en invierno, en promesa de agua en la sala. Fría no era bodega ni caja, era un cuarto de ensamblaje de precisión con bancos de trabajo, instrumentos de medición antigua Hawaii en el centro, segmentadas y ordenadas, como un rompecabezas, al que solo le falta un domingo muy largo, las piezas, de un prototipo que no salía en catálogos híbridos y épocos, de filosofía de flujo y de capricho de artista. No tenía marca, tenía mono. Camilo había tallado, modelado, cincelado, pulido, toqueteado hasta conseguir algo, que no era récord ni tributo. Era agradecimiento a todas las máquinas que le habían enseñado a ser hombre. Había notas alrededor que no hablaban de torque, ni de relaciones de compresión, hablaban de gozo. Aquí deja que el aire entre cómo entra por la ventana cuando se derrama café. Aquí redondea, porque a la vida le quedan mejor las esquinas suaves. Aquí no cierres el capó, sino decirle gracias. Diego no supo si reír o llorar. Abel se quitó la gorra. María, incapaz de sacar una foto sin sentir que traicionaba algo, guardó la cámara. No habría video ese día. Habría trabajo y promesa. Los días siguientes fueron una mezcla rarísima de fiesta y vela. El barrio celebraba. Los enemigos acechaban. El equipo armaba en silencio el rompecabezas que Camilo les dejó para aprender a tener paciencia. Llegaron cartas de universidades ofreciendo tesis. Llegaron ofertas indecentes camufladas de mecenazgo. Llegó una invitación de un museo extranjero que decía la palabra permanente, con la boca llena de futuro. Diego respondió con educación, con la palabra fundación y con el nombre del barrio en cada párrafo. Vera, al ver que el río se le iba, intentó una última maniobra. Propuso financiar el espacio expositivo. Si el consejo de su empresa ocupaba 2 sillas en la fundación, el coro de señoras no tuvo que votar. Solo toser al unísono. El juez tampoco tuvo que escribir mucho, solo subrayar cláusulas. La ciudad empezó a entender que este no era un negocio, era. En Espelo, Rulo desapareció 2 días. El tercer, apareció la policía en su bodega, con cajas de cosas que nadie puede tener sin papel. Lo esposaron sin show, lo subieron sin sirenas. En la televisión, no salió su cara. Pero en el barrio, corrió el rumor de que el hombre se fue con la boca llena de maldiciones viejas. Vera no cayó. La gente como ella sabe cambiar de piel. Abrió un centro cultural en otra colonia y se tomó fotos con murales nuevos. Habrá quienes la aplaudan por esa obra. En el garage, nadie la odiaba. Simplemente le cerraron la puerta que ella quería abrir con la sonrisa. El prototipo de Camilo fue armándose como se arman los vínculos que duran tan lento, con errores pequeños que se aceptan, con ajustes que se hacen a la luz, y con las manos limpias. Cuando por fin estuvo listo para respirar, no fue anunciada su primera tos. Eligieron una madrugada con luna, alinearon los bancos como si fueran bancos de iglesia, prendieron una vela pequeña por la superstición de los abuelos, y giraron la llave entre 3. Sonó primero a papel arrugado, luego a péndulo, y al minuto exacto, a promesa que se cumple. No corrió ese día ni el siguiente. No estaba hecho para correr en la calle, sino para que el tiempo, al verlo, preguntara si acaso había calculado mal sus calendarios. Diego puso la palma encima del capó, y le agradeció a un tío que nunca supo decir «te quiero» en voz alta. Pero lo escribió con tornillos en cuando abrieron al público el primer salón de la fundación. No había alfombra roja, había pisos barridos por manos de barrio, paredes encaladas con paciencia, placas con letras claras y breves, y un banco de trabajo intacto con las herramientas puestas como Camilo las dejaba al final del día alineadas, no por orden militar, sino por afecto. El rojo no relucía de soberbia, la bala no intimidaba de pura belleza, el prototipo no se alzaba como estatua. Estaban ahí como 3 formas de decir lo mismo. Hay gente que trabaja bien, y lo hace con amor. Luna y Mateo cortaron una cinta que era una cuerda vieja pintada de blanco. El juez habló poco. María habló como hablan los que no quieren adueñarse de un micrófono. Abel no habló. Apretó hombros como quien aprieta tuercas. Diego leyó en voz alta un párrafo del cuaderno verde y pidió un aplauso para los mecánicos del barrio. Hubo un silencio denso y un aplauso limpio en esa noche, ya, sin visitas, con el eco de los pasos ajenos disipado, con la sala fría respirando como un animal contento. Diego salió al umbral del portón y miró la calle. No era rica, no era hermosa,
No era postal, era suya. Pensó en las veces que se sintió pequeño, en la mano de sus hijos sobre su nuca, cuando finge dormirse, en las uñas sucias de Abel que nunca manchan la verdad, en la letra precisa de María, encima de papeles que a veces parecen montañas, en el juez que fuma a escondidas un cigarrillo triste, para que la ley no lo ahogue, en las señoras que riñen con humor, en el chofer que presta conos, en el programador que mide ruidos, en la mujer de manos pequeñas, que cose cuero para que no se raje. Pensó en Rulo y en Vera, y no sintió odio, solo la certeza de que el mundo siempre vendrá con esos dos jinetes en codicia y autosuficiencia, y que uno aprende a esquivarlos no con espadas, sino con comunidad. Volvió hacia adentro, pasó la mano, sobre el rojo como quien pasa la mano, sobre la cabeza de un caballo, que ya no patea. Tocó el aluminio de la bala como quien toca la baranda fresca de una escalera. Apoyó la frente en el prototipo como quien apoya la frente en una ventana fría. En la oficina, el cuaderno verde quedó abierto en la primera página, porque los finales bonitos no se cierran, se dejan a mano, para que a cualquiera se le ocurra releerlos cuando tiemble. Apagó la luz, y antes de que la oscuridad fuera dueña, susurró el nombre de Camilo no como invocación, como agradecimiento. Afuera, la ciudad hizo lo suyo. Ruidos, promesas, mentiras, besos, facturas. Adentro, el garaje hizo lo que sabe a mantener caliente un corazón pequeño, alimentado de gasolina y paciencia. Y si alguien esa noche pasó frente al portón y puso el oído en la chapa, quizá escuchó, como Mateo aquella tarde, un latido. No era truco, era historia, era vida. Era la clase de sonido que hace que un padre sin dinero se vuelva millonario de otra moneda que no cotiza en ninguna bolsa. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos entraron por los agujeros del techo como flechas amigas, Diego entendió que la obra no tendría punto final. Había que reparar goteras, formar aprendices, escribir manuales, blindar institutos, pagar luz, pelear por presupuestos, atender escuelas, decir no a ofertas nuevas que se disfrazan, decir sí a manos viejas que regresan, organizar jornadas de limpieza, cambiar lámparas, ajustar tensionadores, ripar ratole, soportar al curioso que pregunta si el rojo es Ferrari, y sonreír sin corregir con soberbia. Abrir la sala fría a la mirada de un niño que quizá, dentro de 30 años, entienda por fin por qué su vida no fue la de robar, sino la de reparar. Y cada tanto, cuando la calle se pusiera insoportable, o las demandas amenazaran, encender la bala 2 minutos para recordar que la belleza no se defiende con discursos, se defiende con demostraciones de que existe. Si la fundación se volvía ejemplo, otros barrios replicarían la receta en 3 sillas, una cuerda vieja pintada, un banco de trabajo sin museificar del todo, muchas manos, humor, papeles en regla y motores que arrancan. Esa fue la promesa que se hicieron sin firmarla, que no dejarían que el garaje se volviera mausoleo, ni parque temático. Sería taller con memoria, escuela con grasa, museo con olor a cuero, y si el mundo llamaba, irían, pero volverían la misma noche. Y si alguna vez flaqueaban, releerían la nota donde Camilo decía que los coches guardan la memoria de sus mecánicos, y, al cerrar el cuaderno, mirarían sus propias manos no por lo limpias o sucias, sino por lo firmes. Porque en ese barrio, desde ese día, se supo algo que la ciudad olvida a menudo, aunque la dignidad hace más ruido cuando enciende que cuando grita. Y aunque por fuera las noticias cambiaran de tema, y los drones se fueran a filmar otras tragedias, adentro seguiría ardiendo, a revoluciones bajas pero constantes. Ese fuego doméstico que algunos llaman patrimonio y otros, con más precisión. Diego no podía creer lo que sus ojos contemplaban aquella noche, en el garage que había sido testigo de tantas revelaciones. El aire estaba impregnado con una mezcla de polvo antiguo y el aroma metálico de los autos que llevaban décadas, ocultos, pero lo que se desplegaba ante él iba más allá de la imaginación de cualquiera. La puerta secreta revelaba un pasillo descendente de piedra, iluminado tenuemente por lámparas que parecían haber resistido el paso del tiempo, como si alguien las hubiese cuidado en silencio durante años. Abel lo observaba con el ceño fruncido, como intentando adivinar qué más había guardado Camilo en vida, mientras María apretaba con fuerza la mano de su hermano, temerosa y fascinada a la vez. El juez Ramírez, con su seriedad característica, anotaba todo en su libreta, consciente de que lo que estaba a punto de descubrirse podía cambiar no solo la vida de Diego, sino el rumbo de toda la ciudad. Los pasos resonaron pesados en el túnel, mientras avanzaban, y cada metro recorrido revelaba inscripciones en la pared, nombres de fábricas olvidadas, firmas de ingenieros que parecían haber participado en la creación de algo colosal. Al fondo, un portón metálico, con el emblema de un águila y 2 llaves cruzadas, les cerraba el paso. Vera y Rulo, que se mantenían a distancia fingiendo desinterés,
No podían disimular la codicia en sus miradas. Sabían que detrás de ese portón debía estar la clave para transformar aquella herencia en una fortuna incalculable. Diego, con las llaves heredadas de Camilo, se adelantó. El sonido del metal encajando en la cerradura fue como un trueno en medio del silencio, y al girar la llave, el portón se abrió lentamente, chirriando como si despertara de un sueño de 100 años. Lo que vieron al otro lado los dejó sin aliento. Una bóveda inmensa que parecía sacada de una película, con estantes de acero repletos de piezas de autos de lujo, motores envueltos en mantas de lona, moldes originales de marcas que ya ni existían. Y en el centro, sobre una plataforma giratoria, un automóvil de diseño futurista, inacabado, cubierto por un velo de seda negra. El juez Ramírez fue el primero en reaccionar, murmurando que aquello no solo era patrimonio familiar, sino probablemente patrimonio histórico de la humanidad. Abel dio un paso al frente y con manos temblorosas retiró la tela, dejando al descubierto un prototipo jamás visto, un vehículo eléctrico diseñado por Camilo en secreto, que combinaba la estética de los autos clásicos con tecnología adelantada por décadas. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, al comprender que su abuelo no solo había coleccionado reliquias, sino que había creado un legado que podía revolucionar el futuro. Mientras tanto, Vera se inclinó hacia Rulo y le susurró, con veneno en la voz, que tenían que apoderarse de esos documentos de inmediato, antes de que la ley los encadenara en herencia exclusiva de Diego. El mecánico asintió, calculando cada movimiento, sabiendo que la avaricia podía costarles caro, pero también podía convertirlos en millonarios de la noche a la mañana. Tensión se palpaba en el aire, y Diego, aunque joven, no era ingenuo. Sabía que su lucha no terminaba con haber encontrado aquellos tesoros. Apenas comenzaba la verdadera batalla, una que pondría a prueba su temple, su lealtad a los suyos y su capacidad de resistir las trampas que el dinero siempre trae consigo. Pasaron horas registrando cada rincón del sótano, y cuanto más descubrían, más claro quedaba que Camilo había previsto todo. Había manuales con su letra, bocetos con anotaciones detalladas, y hasta cartas dirigidas al futuro heredero, como si hubiera sabido que un día Diego sería el elegido para continuar su obra. Una de esas cartas, amarillenta, y con la tinta apenas legible, decía: «Ansí llegaste hasta aquí. Significa que lograste superar no solo los obstáculos externos, sino los internos. El verdadero tesoro no son estos autos, ni el dinero que valen, sino la visión que representan, la independencia, la innovación y la fe, en que siempre habrá un mañana mejor». Diego leyó en voz alta, y por primera vez comprendió que aquella herencia no era solo material, sino espiritual. Un desafío que lo obligaba a decidir si se dejaría arrastrar por la codicia o si se convertiría en un líder capaz de honrar. El apellido las semanas siguientes fueron un torbellino. El hallazgo se filtró a la prensa local, y pronto la noticia dio la vuelta al mundo. Expertos en automovilismo llegaron desde Europa y Asia para evaluar la colección, mientras empresarios ofrecían cifras astronómicas por una sola pieza. Sin embargo, con cada oferta llegaban también las amenazas. Vera contrató abogados para impugnar el testamento, alegando que Camilo había estado senil al momento de escribir sus últimas voluntades. Rulo, más audaz, comenzó a mover contactos en el mercado negro para vender partes de información que había robado del garaje durante sus visitas nocturnas. Diego, acosado por todos los frentes, se refugiaba en las palabras de su abuelo y en el apoyo incondicional de Abel y María, quienes se turnaban para proteger los documentos originales de cualquier intento de falsificación. El juez Ramírez convocó audiencias maratónicas, donde se ventilaban no solo las disputas familiares, sino los intereses de corporaciones que buscaban hacerse con los prototipos. Diego, pese a su juventud, se presentó firme, con la mirada clara y las manos apoyadas en los legados de Camilo, defendiendo su derecho no por ambición, sino por convicción. Cada intervención suya arrancaba murmullos de respeto en la sala, y poco a poco se fue ganando la simpatía del pueblo, que lo veía como un símbolo de resistencia frente a la voracidad de los poderosos. Sin embargo, el enemigo más peligroso no era externo, sino interno, a la sombra de la duda que lo atormentaba cada noche, preguntándose si realmente estaría a la altura de lo que le había sido entregado. El punto de quiebre llegó una madrugada, cuando un incendio estalló en el garaje. Las llamas se propagaron con una rapidez sospechosa, devorando parte de la estructura y amenazando con reducir a cenizas los autos que quedaban. Diego y Abel, despertados por el estruendo, corrieron al lugar y, arriesgando la vida, lograron sacar algunos vehículos a la calle, mientras los bomberos luchaban contra el fuego. María rezaba en la acera, temiendo lo peor, mientras Vera aparecía, convenientemente tarde, fingiendo sorpresa. Pero Diego sabía. Lo vio en los ojos de Rulo, oculto,
entre la multitud, esa chispa de satisfacción que solo podía tener alguien que había provocado el desastre. Aún así, no había pruebas. El juez Ramírez ordenó una investigación, pero los informes se diluyeron entre tecnicismos. Fue entonces cuando Diego juró que no permitiría que el sacrificio de Camilo se perdiera en la impunidad. A los meses, se transformaron en un campo de batalla constante. Entre juicios, sabotajes y tentaciones, Diego se fue endureciendo, aprendiendo a desconfiar y a decidir con rapidez. El garage, restaurado poco a poco con ayuda de voluntarios, se convirtió en un santuario para los amantes de los autos antiguos, y el prototipo eléctrico de Camilo empezó a atraer inversionistas dispuestos a financiar su producción. Por primera vez, Diego vio la posibilidad de convertir aquella herencia en una empresa real, una que no solo preservara el pasado, sino que construyera el futuro. Abel, fiel como siempre, se convirtió en su mano derecha en el taller, mientras María gestionaba la parte administrativa, demostrando que la familia unida era más fuerte que cualquier enemigo. Pero Vera no se rendía. Movía sus piezas en las sombras, ofreciendo a Rulo recompensas cada vez mayores a cambio de traicionar a Diego, definitivamente. El mecánico, dividido entre la lealtad y la ambición, aceptó infiltrarse una vez más en el garage, con el plan de robar el prototipo. Esa noche, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Amenazan Rulo. ¿Realmente quieres ser recordado como un ladrón de sueños? Aquí tienes la oportunidad de redimirte, de trabajar conmigo en lugar de contra mí. No desperdicies la última oportunidad que te doy. El silencio que siguió fue sepulcral, y cuando Rulo bajó la cabeza, Diego supo que había ganado una batalla más importante que cualquier juicio, a la del alma de un hombre en Diego. No olvidará jamás la sensación que lo recorrió aquella madrugada en la que todo parecía perdido. El fuego había dejado cicatrices en las paredes del garage. El humo impregnaba todavía cada rincón, y la colección de autos antiguos se hallaba dispersa. Algunos rescatados, otros dañados, y unos pocos reducidos a chatarra. A pesar de la devastación, se mantenía en pie con la mirada fija hacia adelante, con la certeza de que esa herencia no era solo un cúmulo de fierros, sino un símbolo de resistencia, de visión y de futuro. La gente del pueblo se acercaba, cada mañana, unos a ofrecer ayuda, otros simplemente para mirar con asombro lo que aún quedaba, y muchos para dar ánimo al joven que, contra todo pronóstico, se negaba a rendirse. Abel, incansable, martillaba y soldaba como si cada golpe fuera un juramento de lealtad, mientras María organizaba a voluntarios y lograba que empresas locales donaran materiales para la reconstrucción. Aquello que había empezado como un garaje en ruinas comenzaba a transformarse en un santuario, en un museo vivo donde el pasado y el futuro se daban la mano en la presión. Sin embargo, no cesaba. Vera, cada vez más desesperada, había iniciado una campaña mediática en contra de Diego, pintándolo como un usurpador que manipulaba la memoria de Camilo para beneficiarse. Contrataba periodistas, organizaba conferencias de prensa y se rodeaba de supuestos expertos que cuestionaban la autenticidad de los documentos hallados en el sótano. Rulo, aunque tentado por sus ofertas, había comenzado a encontrar en el trabajo junto a Diego un propósito distinto, y aquella traición a la que había estado dispuesto empezaba a desvanecerse en la culpa y el arrepentimiento. Vera lo sabía y lo presionaba. Lo buscaba de noche, lo llamaba en secreto, le ofrecía dinero que nunca había soñado, pero en cada encuentro, Rulo sentía que algo en él había cambiado. Quizá no sería un héroe, pero tampoco quería seguir siendo un ladrón al servicio de la codicia Diego. En tanto, recibía visitas de empresarios internacionales fascinados con el prototipo eléctrico que Camilo había dejado. Algunos proponían comprarlo por sumas imposibles de rechazar. Otros sugerían producirlo en masa con tecnología moderna. El joven heredero escuchaba cada oferta con atención, pero siempre recordaba las palabras de su abuelo. El verdadero tesoro no es el dinero, sino la visión. No quería que aquel invento terminara en manos de corporaciones que lo deformaran para enriquecerse sin honrar su esencia. Por eso decidió crear su propia compañía, con base en el mismo garaje, levantando talleres modernos en torno a la vieja estructura y contratando a jóvenes del pueblo que habían crecido sin oportunidades. Lo que comenzó como una herencia accidental, se transformaba poco a poco en un proyecto colectivo, un motor de esperanza que atraía a ingenieros, diseñadores y mecánicos que veían en Diego algo más que un heredero, un líder capaz de inspirar. Las audiencias judiciales continuaban, y aunque Vera llevaba ventaja con recursos legales, la presión social inclinaba la balanza hacia Diego. El juez Ramírez, consciente de la magnitud histórica de lo hallado, ponía cada documento bajo análisis exhaustivo, y cada vez resultaba más claro que Camilo había sido a la figura del joven heredero. Se transformaba en noticia internacional.
Cadenas de televisión transmitían reportajes sobre el garage, revistas de automovilismo dedicaban portadas al prototipo, y en las redes sociales se multiplicaban los videos mostrando cómo un pueblo entero se unía para restaurar autos que valían millones en medio de ese torbellino. Diego enfrentaba dilemas internos. Por las noches, exhausto, se encerraba en la oficina improvisada que había montado sobre el taller, y leía, una y otra vez, las cartas de Camilo. Encontraba en ellas no solo consejos técnicos, sino advertencias sobre la naturaleza humana. El dinero saca lo peor de las personas. Diego, decía una, pero también puedes sacar lo mejor, si sabes administrarlo. No dejes que la fortuna te compre. Haz que ella trabaje para los demás. Esas palabras lo mantenían firme, aunque no podía negar el peso que cargaba en los hombros. Era apenas un hombre joven enfrentado a intereses capaces de destruirlo en él. Momento más oscuro llegó cuando Vera, viendo que lo perdía todo, decidió apostar a una jugada final. Contrató a un grupo de delincuentes para irrumpir en el garage y robar los documentos originales y el prototipo de Camilo. Una noche de lluvia, cuando el pueblo dormía, los hombres encapuchados irrumpieron con violencia, armados con herramientas y con gasolina, para prender fuego a todo, si era necesario. Diego y Abel estaban trabajando hasta tarde, ajustando pieza en uno de los autos. Cuando escucharon los ruidos, el enfrentamiento fue brutal en cadenas contra llaves, golpes que resonaban en el metal, vidrios rotos y gritos que despertaron a los vecinos. María corrió por ayuda mientras Diego y Abel defendían el prototipo con una furia desesperada. En medio del caos, Rulo apareció, y todos contuvieron el aliento. Tenía en sus manos la posibilidad de traicionar definitivamente a Diego, o de redimirse. En lo que hizo, cambió todo. Se lanzó contra los intrusos con una llave inglesa, golpeando sin piedad y protegiendo el garage como si fuera suyo. Aquella noche, el mecánico que había sido cómplice de Vera se convirtió en aliado de Diego, y su lealtad quedó sellada en sangre y sudor. Cuando la policía llegó, los delincuentes fueron arrestados, y Vera, finalmente, quedó expuesta como la mente detrás del ataque. El juez Ramírez ordenó su detención preventiva, y la justicia comenzó a girar en dirección contraria. Ya no era Diego quien debía demostrar su inocencia, sino Vera quien debía responder por sus crímenes con el enemigo debilitado. El camino se abrió para Diego. La compañía que había fundado empezó a producir versiones adaptadas del prototipo de Camilo, con tecnología moderna, pero fiel al espíritu original. Los autos no solo eran piezas de lujo, sino vehículos sostenibles, que atraían la atención del mundo entero. El garage se convirtió en museo y fábrica a la vez, un espacio donde turistas pagaban por ver los modelos clásicos, y donde ingenieros trabajaban en silencio en nuevas innovaciones. Diego logró lo que parecía imposible, al transformar una herencia en ruinas en un imperio que no se construía sobre la avaricia, sino sobre la visión. A los años pasaron, y con ellos la fama y la riqueza de Diego crecieron, pero nunca olvidó sus raíces. Seguía caminando entre los autos antiguos, recordando a su abuelo, hablando con Abel como si todavía fueran los días de soldadura y martillo, y confiando en María como el pilar que había evitado que se derrumbara en los momentos más difíciles. Rulo, ahora su socio y jefe de mecánicos, encontraba redención en cada auto restaurado y en cada joven aprendiz al que enseñaba. El pueblo prosperaba, y el nombre de Camilo no se borraba, sino que se multiplicaba en cada historia, en cada visitante que cruzaba las puertas del Museo Garage. Cuando la vida de Diego llegó a un punto de calma, decidió escribir su propia carta, guardarla en una caja fuerte oculta en el taller, y dejar instrucciones de que algún día, cuando él ya no estuviera, un futuro heredero la encontraría. En ella escribió: no te dejes engañar, no heredaste dinero ni autos. Heredaste un sueño, una lucha y una responsabilidad. Si llegaste hasta aquí, significa que también tuviste el valor de resistir. Ahora te toca continuar. No por mí, ni por ti, sino por todos los que creen que siempre es posible empezar de nuevo. Esa carta, como las de Camilo, quedó esperando su momento. El círculo se cerraba, no con un final, sino con una promesa. El garage, aquel que en un principio parecía un montón de chatarra, se había convertido en un templo de sueños cumplidos, en la prueba viviente de que incluso de las ruinas podía nacer un futuro de oro. Y aunque Vera y sus aliados habían intentado destruirlo, nada pudo con la fuerza de un hombre decidido a honrar su pasado y construir un mañana diferente. En Diego, de pie frente a los autos alineados bajo la luz dorada de un atardecer, sonrió, con la certeza de que todo había valido la pena. Y el eco de los motores, encendiéndose uno a uno, fue la melodía que marcó el verdadero final de la historia, un legado que nunca moriría, porque no estaba hecho de metal ni de dinero, sino de fe, visión y amor.